Bueno, pues buen día, gracias por destinar lo que es este sábado para participar en esta plática que vamos a tener sobre lo que es el código P360. Es un concepto interesante que tiene que ver con nuestra manera de vivir y lo que hemos planteado es lo hemos planteado como un estilo de vida. Ojalá puedas realmente integrarte y poder ver de qué se trata. Te comento que es la primera vez que hago este ejercicio. Si cometo algunos errores técnicos sobre todo, te pido me tengas paciencia. Pero bueno, vamos a iniciar. Yo normalmente cuando hago este tipo de pláticas, yo conduzco grupos focales y normalmente les pido que se alleguen un poquito de un vaso de agua, a lo mejor alguna Coca-Cola, un cafecito. Digo, es sábado y de alguna manera este tipo de cosas nos permiten hacer más llevadera la plática, la sesión. Muy bien, pues voy a iniciar eh, la presentación que tengo preparado para ustedes. Permítanme un momento, como les dije, estoy haciendo mis pininos. Aquí está, compartir. Vamos a esperar un poquito, falta que se integre falta que se integren algunas personas. Voy a bajar un poquito el volumen aquí para ya poder iniciar de manera formal. Bien, vamos a iniciar con lo que es la explicación del código P360. Déjenme presento, mi nombre es David Zamora. Yo estudié en la UNAM, en el ITAM, en Harvard Business. Tengo una formación orientada hacia la mercadotecnia, hacia la tecnología y hacia la dirección de negocios. Bueno, como parte de mi trabajo he sido consultor en diversas empresas, por ejemplo, del Universal, de Walmart, de Lacoste, Radio Shack, Boeing, Fiesta Americana, Montepío, Luz Aviñón, Fonda Argentina, Sky, Unilever, Honda, Ford, Nissan, Colchones Atlas, Dixon Vinci, Grupo Copri, Comex, de Miami Herald, Shasa, del Museo de Papalote, unos trabajos padrísimos, el Museo de Ripley, Gigante, del Estadio Azteca, entre otros. Como experiencia internacional he hecho trabajos que han tenido que ver con algunas plataformas en Estados Unidos, España, Italia, Francia, Suecia, Dinamarca, Argentina, Chile, Perú, sí, y en otras partes de. Déjenme quitar estas que me están estorbando. Y también he sido expositor en diferentes eventos y expos. Perdón si de pronto me trabo, insisto, es la primera ocasión que hago esto, pero lo que viene a continuación es muy interesante. Pero sobre todo, soy una persona que aprendió por la mala que los cambios son para reflexionar y tomar nuevo impulso para ser una mejor persona. Les voy a comentar un poquito más adelante qué fue lo que propició que yo hiciera o trabajar en este nuevo concepto. Les comento, cuando digo que es por la mala, es porque tuve un problema de cáncer
Y eso cambió mi vida, cambió mi cosmovisión. Eso hizo que tuviese que reorientar mis pensamientos, reorientar mis caminos. Aprendí por la mala porque esta pandemia me hizo que prácticamente un negocio con el que llevaba cerca de 25 años prácticamente se fuera, no totalmente, pero casi a la quiebra. Y aunado a la situación de pandemia, aunado con la situación de mi enfermedad, que voy a comentarles cómo la tomé, bueno, pues finalmente se creó este concepto. He de comentarles que yo como dedicado a la actividad de la mercadotecnia, de la investigación de mercados, tengo una formación que me hace conocer eh, cómo funcionan las empresas. El modelo que les voy a presentar está derivado de mi experiencia en mi actividad por cerca de, pues ya más de 40, sí, cerca de 25, 20, 30 años aproximadamente, trabajando para diversas empresas. En la empresa que manejamos, normalmente hacíamos un trabajo que se llama Mystery Shopper, que es o no es otra cosa más que la auditoría de servicios. Y la auditoría de servicios consiste en ir a las empresas a verificar que se hagan las cosas como deben ser, ¿sí? Esto significa que mandamos a una persona, les pongo un ejemplo, uno de nuestros clientes, por ejemplo, era o es Radio Shack o los hoteles Fiesta Americana, y lo que teníamos que hacer, Walmart, por ejemplo, lo que tenemos, nuestra función es ir a verificar que la gente haga su trabajo como lo debe hacer y que tenga una buena actitud, un buen servicio. Eso me hizo que trabajara y entender que las empresas trabajan mediante un sistema. Las empresas trabajan de esta forma porque, derivado de esto, tienen mejores resultados. Entonces tienen que seguir un A, B, C, D, E, F, G de las actividades que están haciendo. Al hacer eso, eh, entendí que la mejor manera de enfrentar las cosas es a través de un método. Y eso es precisamente parte de lo que nuestra metodología, precisamente de código P360, se orienta precisamente a un método. Durante también esta época he hecho mucha investigación de mercado. Nosotros dividimos la investigación de mercado en estudios cuantitativos y cualitativos. Es decir, lo que se puede medir y lo que no se puede medir, lo que se puede cuantificar y lo que no. Y como consultor de mercadotecnia, pues también nuestra labor es la de hacer que las empresas funcionen. Bueno, ¿qué es código P360? Principalmente, pues código P360 es un estilo de vida. Voy a recurrir aquí a esta presentación para tener más contacto con ustedes. Digo, eventualmente me pongo aquí para que podamos tener también contacto visual. Como les comenté, perdón, estoy teniendo algunos problemas. Código P360 principalmente es un estilo de vida. ¿Y esto cómo funciona? Pues principalmente considera la lógica, el conocimiento y el sentido común para practicar hábitos que nos permitan vivir en armonía de forma natural a través de un método funcional de recodificación que considera aspectos de potencialización de la mente, el cuerpo y el entorno. Digo, suena así como muy técnico, pero ahorita vamos a ver de qué se trata. ¿Qué no es?
No es una fórmula de la felicidad, o sea, no es algo que digas, wow, esto lo voy a obtener, voy a trabajar y voy a ser feliz. Eso no es. Tampoco es una promesa de riqueza y tampoco es un ofrecimiento de mejora a partir de la ley de la atracción. ¿Sí? O sea, existen muchas técnicas que hablan acerca de estos factores. Yo los invito, una vez que entremos a identificar qué es el código P360, a hacer una autoevaluación de quiénes son ustedes, de hacer un diagnóstico. El hacer el diagnóstico es preguntarnos quiénes somos, quién soy. Eventualmente hacer este ejercicio es padrísimo porque nos permite ubicarnos, nos permite hacer un alto en el camino, nos permite de pronto olvidarnos del pasado, olvidarnos del futuro y enfocarnos en el presente, lo que hoy se conoce como mindfulness. Y este ejercicio de preguntarnos quién soy, pues nos permite hacer esta autoevaluación, ¿no?, que tanto necesitamos. Yo normalmente cuando doy que hagan este ejercicio, cuando se construye una casa, ¿por dónde se empieza? Curiosamente, la mayoría de las personas lo que me responden es que se empieza por los cimientos. Yo cuando digo esto sucede cerca del 90% de los casos, pero no. Normalmente cuando se habla de la construcción de una casa, pensamos en la realización de un proyecto. En este proyecto se hace una visualización previa, ¿no? Esta visualización nos permite ver con anticipación cómo va a ser nuestro proyecto, ¿sí? Eso nos permite ver cómo lo queremos antes de construir. ¿Por qué? Porque tenemos diversas posibilidades, el tamaño del terreno, necesitamos adaptarnos a un presupuesto, necesitamos ver cuántas personas lo van a habitar, si tenemos espacio para un auto, dos autos, si el terreno tiene limitaciones, si queremos un baño, dos baños, si queremos un lugar para visitas, es decir, que necesitamos hacer toda una proyección, una visualización, un objetivo, y todo esto forma parte de un proyecto. Después, entonces sí, trabajamos con los cimientos. Después se procede a lo que es la construcción. Y por último, un tema bien importante. Yo aquí también le pregunto a la gente, oigan, ¿y ustedes qué hacen después de construir? ¿No? O sea, ¿ya se terminó? Y normalmente la gente dice, sí, pues ya se terminó. Pero no, queda algo que es todavía muy importante. Y estamos hablando del mantenimiento, ¿sí? El mantenimiento permite que esta casa que habitamos siempre esté funcional, que esta casa que habitamos siempre se sienta digna, se sienta cordial, se sienta, cuando uno está en ella, que se sienta uno motivado de estar en ella, ¿no? O sea, de sentir esa emoción de la primera ocasión. Y eso solamente lo provoca el mantenimiento. Yo les voy a poner esta lámina y les voy a pedir que me digan qué opinan de estas construcciones. Sin lugar a dudas es un proyecto, bueno, más bien es una construcción que no tiene proyecto, no tiene un objetivo, no tiene mantenimiento. Es un proyecto hecho a producto de la improvisación, ¿no? O sea, se ve una forma de vida que no, pues que no se ve como muy agradable que digamos, ¿no? En esta otra se ve un poquito más de trabajo, pero con un estilo de vida que deja mucho que desear, ¿no? Hay más habitaciones, hay más presupuesto, pero el estilo de vida no mucho. Tenemos esta otra que inclusive con menor presupuesto se tiene algo más digno, se tiene mantenimiento, se tiene un lugar al que se quiere llegar, inclusive se tiene la parte frontal, tiene una puerta de estas que se utilizan principalmente en algunos negocios o establecimientos y que nos remiten a la posibilidad inclusive de utilizar este medio como un medio también para generar ingresos, ¿no? Entonces, cuando uno llega, se siente en un ambiente digno, agradable, ¿no? Y muy bien.
Y el último ejemplo, pues es un proyecto que tiene un objetivo, que tiene una visualización, que tiene un presupuesto y que evidentemente pues está mucho mejor hecho y que es muy digno para estar ahí, ¿no? Aquí yo les pregunto con cuál casa se identifican. Con la A, con la B, con la C, con la D. ¿Y esto a dónde lo quiero llevar? A que este lugar que habitan, que se llama casa, quiero que lo trasladen a su cuerpo, a su mente. Y quiero que se pregunten con cuál casa se identifican. Y voy a cambiar la pregunta. Si estas casas fueran sus cuerpos, ¿con cuál de ellos se identifican? O si fueran su persona, ¿con cuál de ellas se identifican? En muchas ocasiones no nos percatamos que probablemente seamos un modelo A o un modelo B y la gente sí nos percibe de esa forma, pero nosotros estamos tan acostumbrados a vivir en ese entorno que pensamos que ya es normal, que es natural, que es cotidiano. Y muchas veces no nos percatamos que no le damos mantenimiento a nuestro cuerpo, que a veces no solamente tiene que ver con cuestiones económicas, sino también tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, de salud. Si tengo un dolor, pues me atiendo. Si tengo la necesidad de utilizar lentes, bueno, pues voy y los uso. Si tengo la necesidad de cortarme el cabello, de cortarme las uñas, de vestir limpio, pues lo hago. Y esto es precisamente los cuidados que uno o que este ejemplo trata de darles a entender. Y es un poquito el quererse a sí mismos el mensaje. En muchas ocasiones entramos en rutinas que les llamamos las zonas de confort y que poco a poco se van instalando en nuestro día a día. Pero no nos damos cuenta y empezamos a funcionar como los hámsters, ¿no? A dar vueltas y vueltas ¿cómo se llama? En esta como rueda giratoria, en donde estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no entendemos y nos acostumbramos y estamos ahí. Y es más fácil acostumbrarse a ese tipo de rutina que empezar a hacer algo, ¿no? Y tenemos muchas excusas. Bueno, si bajara de peso, probablemente sería otra persona. Si fuera más inteligente, pues, podría hacer más cosas. Si tuviera una carrera, si no tuviera deudas, si tuviera un negocio, si viviera en otra zona, si tuviera trabajo, si no me hubiera casado, si me hubiera casado, si viviera en otra zona, si no fuera pobre, si hiciera lo que me gusta, si fuera más guapo o guapa, si fuera más fácil. Y nos la pasamos justificando y asumiendo el papel de víctimas. Cuando decimos, pues es que si no lo tengo, si no soy esa persona, si no tengo estos bienes materiales, si no se me dan las circunstancias en el escenario mental que yo me imagino, pues entonces no me potencializo como persona, ¿no? Y entonces me voy quedando atrapado en las rutinas y esas rutinas, curiosamente, pues generan nuestra zona de confort, ¿no? Y así lo aceptamos y ahí nos vamos quedando y nos vamos adaptando y viviendo el día a día. Y así como la imagen que les presenté, de pronto somos como hámsters, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y aceptando que esa es nuestra zona de confort. Yo los invito a hacer un ejercicio que es normalmente lo que hago con la gente que ha tomado esta plática. Y bueno, yo lo hago primera vez en este medio, en el medio digital a través de Facebook, y por eso me ha costado un poquito de trabajo. Me gustaría, no sé cómo hacer que se vea mi cara, mis expresiones, porque eso me conectaría más con ustedes. Cuando lo intento hacer, Facebook no me deja compartir pantalla, entonces, pero tengo que presentar estas láminas, entonces se me complica. Pero bueno, lo que quiero hacer ahora, porque este ejercicio es mejor hacerlo en persona y vernos a las caras e intercambiar opiniones, pero bueno, quisiera que ustedes entraran en reflexión con ustedes mismos y quisiera que escribieran, ojalá se den tiempo de escribir en una lista todos aquellos hábitos nocivos que saben que los tienen y que les ha costado deshacerse de ellos, ¿no?
el ser impuntual, el no ajustarse el no plantear objetivos, el levantarse con flojera, el utilizar los sábados y domingos solo para descansar. No quiere decir que esté mal descansar, sino si es solo para eso, ¿no? El que les dé flojera lavar su ropa, el salir a cortar el pasto, la apatía por contactarse con sus seres queridos. No lo sé, existen mil cosas y quisiera, por favor, que las apuntaran en un papel y ojalá cuando tengamos tiempo, cuando se pueda, ojalá algunos me lo puedan compartir por vía correo electrónico, porque estamos haciendo grupos de autoayuda en donde les estamos de alguna manera orientando a poder salir de pues de esta trampa del hámster, ¿no? Para poder reactivarse. Conclusiones del ejercicio anterior. El objetivo es la reflexión de entender la casa como la existencia de nuestro propio ser y entender que una casa se renueva, se limpia, se le da mantenimiento, se trabaja en ella para tener un ambiente de confort. Y algo que me gusta comentar siempre, llena tu vida de color antes que la corrosión te consuma de manera cotidiana. Y los invito de verdad a que constantemente se hagan esta reflexión, ¿no? De que hagan altos permanentes en el camino, porque insisto, de pronto nos manejamos como animalitos y nos metemos en la rutina y preferimos no pensar, porque a veces pensar implica preocuparse, ¿no? Preocuparse por lo que no tengo. Y eso genera ansiedad. Y en algunos casos inclusive depresión, porque se cuestionan que lo que han hecho hasta ahora, pues no ha sido lo que esperaban. Entonces, pensar, dedicarse tiempo para pensar y hacer este alto del camino, pues tiene o conlleva esos riesgos, ¿no? Conlleva los riesgos de cuestionarnos nuestro pasado y si estamos satisfechos con él, y también conlleva la ansiedad o la preocupación o el miedo de enfrentar el futuro si no sabemos cómo hacerlo, y sobre todo cuando se presentan fenómenos como este de la pandemia y entonces empezamos a vivir, preferimos no pensar, no hacer actos de conciencia y entonces pues preferimos dejarnos llevar por la rutina y en el día a día. Y bueno, pues eso es lo más peligroso que nos puede pasar como personas. Por eso, yo los invito a trazarse objetivos. Un objetivo es algo que nos importa lo suficiente como para esforzarnos en alcanzarlo. Yo les invito a que cada que tengan la posibilidad de hacer estas pausas en el camino, regálense a ustedes mismos un objetivo. No se regalen un chocolate, una coca, unas papas. Regálense un objetivo. El objetivo de este día es, y lo ponen por escrito, en papel. ¿Por qué? Porque ponerlo por escrito y en papel es hacer un compromiso con ustedes mismos. No se trata de hacer un compromiso con mi esposa, con mi familia, con mis hijos, que pueden hacerlo, no está peleado. Pero antes de hacerlo con ellos es primero conmigo mismo. Un objetivo no es lo mismo que un deseo. La diferencia entre un objetivo y un deseo es que el deseo se queda en la imaginación y el objetivo es todo un proceso orientado a alcanzarlo. Si yo he planeado irme de vacaciones, por ejemplo, a Acapulco, lo puedo tener en mi mente toda la vida, o irme a Disney, o irme a algún lugar que sea de interés para mi familia, pero el primer paso es cuando menos ir a preguntar cuánto me va a costar, ¿no? Cuando menos saber cuánto cuesta el avión, cuánto cuesta el hotel, y a partir de ahí empezar a dar los primeros pasos. Pero el primer pasito es cuando menos informarme. Y a partir de ahí caminar. No olviden que todo objetivo parte de un sueño, pero la única forma en que se puede materializar es la acción, ¿sí? Y eso solamente el trabajo cotidiano, el objetivo lo puede alcanzar. Yo los invito a hacer objetivos de periodos cortos, es decir, inmediatos, y de periodos de mediano y largo plazo, y fijarse un destino. Dicen que por la calle del ya voy se va a la casa del nunca. Una meta siempre se pone por escrito porque implica un compromiso.
Y yo les pregunto, y también a manera de reflexión, cuando van a algún destino, cuando van de vacaciones, ¿qué hacen primero? ¿La maleta o fijan un destino? Claro que se fija un destino. No es lo mismo ir de vacaciones a Acapulco, a Puerto Vallarta, a Cancún, a Miami, a este tipo de lugares cálidos, a las Bahamas, que ir a destinos fríos, a Chihuahua, Canadá, algunas ciudades del norte de los Estados Unidos, a Noruega, donde sabemos que va a ser frío y que la maleta es diferente, ¿no? Entonces, primero se fija un destino, porque también implica cómo nos vamos a ir. Ir a Acapulco nos podemos ir a pie, nos podemos ir en moto, nos podemos ir en auto, nos podemos ir en autobús, nos podemos ir en avión. Podemos hacer escalas o irnos directo, ¿no? Pero lo mismo sucede en la vida. En la vida, si no tenemos una meta, si no tenemos un destino, pues nuestras maletas están, perdón de la palabra, pero están hechas un desmadre, porque no sabemos a dónde vamos, porque no tenemos una meta, no tenemos un objetivo, no tenemos un punto de llegada, ¿sí? Es como decir, me voy a encontrar conmigo mismo. ¿Cómo me encuentro conmigo mismo de aquí a 5 o 10 años? Y no quiero ser, no me quiero ver haciendo lo mismo, pero más viejito, ¿no? Entonces, eso es el motivo de invitarlos a hacerse esta reflexión, ¿no? El poder fijarse estos objetivos y regalárselos a manera de cumpleaños, así como se regalan de pronto un chocolate o van y dicen, hoy tengo ganas de unos taquitos, así de pastor, que muy buenos, muy ricos, sí, pues también de pronto regálense un objetivo, ¿no? Eh, para precisamente poder poner claridad en su mente y ver qué camino hacia dónde va este destino. O qué destino quieren para ustedes. Es decir, encontrarse es como poner una fotografía de ustedes mismos en un plazo de 1, 3, 5, 10 años y decir, este soy y aquí me voy a encontrar conmigo mismo en esa época, tengo cita conmigo mismo y quiero verme a mí mismo si cumplí con lo que yo mismo me establecí. Por ello les pido que hagan este ejercicio de fijarse objetivos, uno corto para los próximos días, uno de mediano plazo de 1 a 3 años y uno de largo plazo de 5 a 10 años y compartirlos. Bueno, aquí no podemos compartirlos en el grupo, pero bueno, la idea es que puedan, los que puedan, insisto, escribirlo y si nos lo pueden enviar por email y de manera posterior lo compartimos, sería padrísimo. Vamos a entrar en materia. ¿Qué es el código P360? El código P360 es, como les comenté, es un estilo de vida que por un lado considera la parte del bienestar y el bienestar tiene que ver con aquellas cosas que no se pueden medir, ¿no? Con aquellas cosas que tienen que ver con el sentirme bien conmigo, con mi cuerpo, con mi persona, con mi mente. Y hablamos de lo que es la prosperidad, lo que es la generación de nuestro entorno, principalmente material. De eso que genera, algunos le llaman abundancia, pero bueno, cuando menos no hablamos, a lo mejor al principio, a lo mejor no de abundancia, sino hablemos de generación de recursos para poder sentirme bien conmigo mismo y que esto a la larga me produzca la sensación de plenitud, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es plenitud? Plenitud es el estado de una persona que ha alcanzado su momento de mayor perfección o desarrollo, ¿sí? De hecho, la P del código P360 viene de la palabra plenitud. Es el código de plenitud 360, pero bueno, decidimos llamarlo el código P360. Bienestar, bueno, se conforma de dos palabras, bien y estar, y es estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. Y prosperidad, pues principalmente la que tiene que ver con los bienes materiales y económicos y también los sociales que permite un estilo de vida superior al común de la gente, ¿sí? Pero no importa lo superior, esta es la definición que
que se encuentra en todos lados, pero finalmente no es el que sea superior al nivel de vida de la gente, sino que sea el nivel esperado por mí mismo, ¿sí? Eso es lo que nosotros como concepto manejamos de plenitud, bienestar y prosperidad. Aquí vamos a entrar a lo que es nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida es quiénes somos, somos nosotros mismos, ¿sí? Una vez que estamos, perdón de la palabra, si para algunos pueda sonar extraña, pero una vez que estamos encueraditos, existencialmente hablando, nos encontramos que empezamos con lo que tenemos, con lo que somos. Esa lámina donde les decía que si tengo esto, si fuera más guapo, si fuera más alto, si fuera más bajito, si tuviera los ojos de color, si pudiera ver bien, si fuera casado, si no fuera casado, todo eso lo echamos fuera y partimos de ubicarnos en un contexto de conciencia actual, de quiénes somos en la actualidad. Y a partir de aquí vamos a empezar a crecer y a empezar a diseñar nuestro código P360. Dentro de nosotros existen muchos cuestionamientos, existen muchas dudas, existe miedo inclusive a pensar. Pero bueno, lo vamos a ir mediante algunas técnicas que vamos a comentar un poquito más tarde, lo vamos a ir desentrañando. Por lo pronto, quiero hacerles consciente que nosotros tenemos, en este momento, tenemos un entorno. Este entorno está influenciado y es el que nos influencia en nuestra forma de ser. De todas formas, tenemos un entorno familiar en donde nuestros padres nos enseñaron, inclusive, tal vez inclusive adoptar una religión, nos enseñaron a hábitos, a tener una percepción del dinero, a tener una percepción de la espiritualidad, a tener una percepción a tener hábitos de comida, de consumo, de tipo de alimentos, ¿no? Tenemos un entorno familiar que nos ha moldeado, no es lo mismo la gente de México que el de la India, que de China o que de un país, por ejemplo, como Alemania. Entonces, este entorno familiar nos empieza a moldear como personas y nuestra cosmovisión, nuestra percepción del mundo empieza pues a moldearse, ¿no? Cuando somos niños no tenemos posibilidades de cuestionarlo, simplemente es lo que es lo que hay, ¿no? Y a eso nos adaptamos a vivir. Tenemos otro entorno que son los amigos, de los cuales obtenemos su, su retroalimentación. Normalmente son amigos que se desenvuelven en un mismo entorno semejante al de nosotros, como es el económico, como es el geográfico, es decir, otra serie de factores, y que entonces tenemos muchos elementos en común. Normalmente para considerar a alguien amigo también buscamos personas que se identifiquen con nosotros, ¿no? Y esa identificación pues hace que los consideremos cercanos, ¿no? Porque no nos gustan demasiado deportistas si no somos deportistas, o los queremos deportistas si somos deportistas. No los buscamos demasiado flojos porque a lo mejor no somos tan flojos, o los buscamos flojos porque nos gusta la flojera, es decir, buscamos personas que se asemejan a nosotros. Por ahí se dice que nosotros somos el resultado de las 5 personas más allegadas a nosotros. Si quieres saber cómo eres, fíjate en las 5 personas que más frecuentas y normalmente eres muy parecido a ciertos factores que estas 5 personas comparten contigo. Y hay otro factor que también se llama suerte, que muchos apuestan a que es pues una especie de valor entendido y apuestan hacia ella, pero la suerte se da de manera cotidiana y de hecho la mayor parte de la suerte se trabaja para obtenerla. Normalmente no se da de manera espontánea, normalmente implica que yo esté en un entorno donde pueda hacer la mía, ¿no? Pero bueno, no está por demás el decir que me encontré un billete por la calle, el que pueda sacarme la lotería, pero para podérmela sacar necesito comprar un boleto. En fin, la suerte también de pronto puede ser un factor que cambie nuestras vidas y que modifique nuestro entorno, pero es un factor circunstancial. Pero ahí está y ahí existe. Otros factores es el político. No es lo mismo vivir en una economía como la de China,
o una economía como la rusa, o una economía como la de Guatemala, Surinam, o una economía como la de Estados Unidos o como la de México. Lo mismo sucede para los factores económicos y sociales. El factor geográfico también implica o cambia nuestra manera de ser. No, si se han dado cuenta, no vive de la misma manera la gente que vive cercano a la costa, con un clima cálido, es gente más abierta, con más convivencia, a veces inclusive se les dan más las cosas donde hay humedad, inclusive la gente es más sociable, ¿no? Y esto influye mucho en la forma de ser. En los países escandinavos, por ejemplo, que hace un frío extremo y donde épocas completas del año, temporadas completas, meses completos inclusive, se las tienen prácticamente que pasar encerrados en sus casas, y esto hace que el carácter, la sociabilidad, su forma de ser, pues sea totalmente diferente. Y también son personas más enfocadas al trabajo y que tienen una mayor orientación hacia la resiliencia, ¿no? Que es enfrentar los contratiempos o las dificultades que les da su propio entorno. También tenemos problemas como la cultura, las tradiciones, ¿no? La religión o la creencia, ¿no? Por ejemplo, en México nos marca, en los países sobre todo de América Latina, en México en particular, hablo por conocimiento propio, pues estamos muy marcados por el que no, pues por la iglesia, por ejemplo, en donde decimos, bueno, parece ser que los que más sufren y los que son más pobrecitos, pues tienen ganado el cielo, ¿no? Y entonces este tipo de cosas nos marcan y nos generan una relación con el dinero que a veces pareciera que el dinero es malo, es pecaminoso y por eso me alejo. En casa no se platica de dinero, en casa no se platica de deudas y cómo manejarlas, en las escuelas no se habla de temas financieros. Es un tema complicado para nuestra cultura. Por ejemplo, la cultura de judía, por ejemplo, en la religión está permitida la riqueza, pero está permitida la prosperidad, entendida como la utilización del dinero como una herramienta. Es decir, es como si fuera un desarmador, como si fuera un martillo, en donde el dinero sirve para generar trabajo, para generar bienestar, para generarme a mí también un entorno digno y desde el punto de vista religioso, pues para trabajar en favor de la obra de Dios, en la obra del Creador. Que unos lo hagan y otros no, ese es otro tema. Pero lo que hablamos o lo que quiero dar a entender es que la religión tiene esta connotación de aceptar el dinero como una herramienta y no como una acumulación, ¿no? Mucha gente entiende riqueza como acumulación de bienes, o acumulación de dinero, de efectivo. Y la acumulación, pues no sirve de mucho, porque ¿de qué sirve tener el dinero ahí en el banco o acumulado? Entonces, simplemente el cambiar esta percepción, esta filosofía con respecto al dinero, hace que tengamos otra manera de convivir inclusive con él, ¿no? Lo mismo, ¿qué sucede con culturas como la nuestra, donde vemos el dinero como un fin? Nos sobra un poquito y bueno, pues vámonos de vacaciones, cómprate ropa, nos vamos al consumo per se, ¿no? Es decir, nos vamos al hedonismo, al placer por sí, al gastar por gastar, al decir, me sobra gasto. Tenemos una cultura de consumismo y de gasto que nos ha llevado a mantener vidas que no podemos progresar, en que nunca vamos a poder salir de la situación económica en la que nos encontramos, porque no tenemos una cultura de producir, ¿no? No vemos el dinero como una herramienta, lo vemos como un fin, no lo vemos como un medio. Y entonces, eso propicia que las personas o nuestras culturas, pues tengamos problemas precisamente para tener relaciones o nuestra relación con el dinero. ¿Cuáles son los elementos de código P360 de esta nueva codificación que nosotros consideramos para generar bienestar? Primeramente, generar hábitos saludables, es decir, nuestro cuerpo. Ahorita vamos a entrar en cada uno de ellos. Por otro lado, el tener una formación con valores
y espiritualidad. Gestión de emociones. Hablamos de gestión porque no es lo mismo que control. Nadie controla sus emociones, pero sí las podemos gestionar de tal suerte que nos podemos hacer responsables de ellas. Conocimiento y habilidades. Por conocimiento se entiende la formación que tenemos, por ejemplo, en las escuelas, en nuestra casa y por nosotros mismos. ¿Sí? Es de llegarnos de conocimiento, de cultura. Y habilidades, pues es aquello que desarrollamos. Bueno, vamos a entrar ahorita más adelante a describirlos cada uno de ellos, pero las habilidades son las que generamos de manera física, principalmente a través de un oficio. O de algo que desarrollamos de manera continua como gusto. La actitud positiva, ¿sí? La actitud marca nuestra, es como esa energía que hace que todo lo demás pueda ensamblarse. Aunado a ella, la perseverancia, ¿sí? Una actitud positiva con perseverancia es una fórmula mágica, porque la perseverancia implica que voy a alcanzar mis metas, mis objetivos. Las habilidades sociales es la interrelación que tenemos, por ejemplo, con nuestra familia, al llevarnos de manera sana, llevarnos de manera cordial, vivir en empatía, ¿no? Mientras más relaciones, se ha demostrado que la gente que es más próspera, que es más plena, es aquella que tiene que tiene muchas experiencias, mucha convivencia con muchas personas, ¿sí? Y por último, y no menos importante, el altruismo y la generosidad. Las personas que dan son más felices. Las personas que, que ayudan a los demás, está comprobado científicamente que son más felices y se sienten más plenas. Bien, vamos a entender cada uno de los factores que les acabo de describir. Por hábitos saludables entendemos, por ejemplo, hacer ejercicio, quizá unos 15 minutos diarios, establecer rutinas y disciplinas acorde con nuestra masa muscular, peso y padecimiento o enfermedades crónicos degenerativos o cualquiera que se tengan, ¿no? Alimentación, ¿no? Que puede ser moderada, balanceada, en horarios adecuados, en consumo moderado o nulo de bebidas alcohólicas y prácticamente nulo de estupefacientes. Digo, habrá gente que probablemente tenga gusto por alguno de ellos, pero bueno, la idea es irlo quitando poco a poco. Pero bueno, el tener un cuerpo sano es parte de esta filosofía, de este nuevo estilo de vida que intentamos implantar en nuestro código P360. Descanso, que es el necesario para reponer la energía perdida, entre 6 y 8 horas diarias recomendado. Digo, no obstante, hay gente que dice tener suficiente con 5 horas. Por ejemplo, aquí dice, y hacemos énfasis, el que sea necesario para poner la energía perdida. El que sea necesario. Lo demás son recomendaciones que dan algunos expertos. Pero hay gente tipo Leonardo da Vinci que dormía 20 minutos cada 4 horas. Y esa era su rutina de sueño. Y el señor era un genio. Pero eso, vamos, eso no quiere decir que sea lo recomendable. La meditación es importante tener a la mente sana. Y también es importante dedicarle cuando menos 10 minutos al día. Lo ideal es hacerlo en la mañana o en la noche, ¿sí? Es quitarnos los celulares, es olvidarnos del mundo, concentrarnos en nosotros, concentrarnos en nuestro cuerpo y poder pues meditar, reflexionar y poder entrar en un territorio de paz interior. O depende, la meditación tiene muchas funciones, pero bueno, para cada una de ellas se puede, este descanso a la mente se puede trabajar. Cuando hablamos de valores y espiritualidad, hablamos amabilidad, respeto, compromiso, disciplina, empatía, solidaridad, voluntad, lealtad, responsabilidad, honestidad, congruencia, perseverancia, equidad, libertad, gratitud, amor, compasión, confianza, tolerancia, justicia. Son los principales, hay otros más. Y ustedes en su lista de valores pues pueden complementarlos, pero a donde quiero llegar es
que vivan con valores, que vivan con valores, porque ello permite, primero, tener una paz interior y también tener compatibilidad con las personas. Y este no es indispensable, pero sí da paz mental, que es creer en algo que trasciende la vida terrenal, y es lo que conocemos como espiritualidad, ¿sí? Se ha demostrado que la gente que, que piensa que trascendemos, que pertenecemos a una memoria universal, a una inteligencia universal, independientemente de la creencia que se tenga, de un Dios o no, sino a lo mejor simplemente de una inteligencia universal, o de cualquier religión, es gente que vive menos estresada porque piensa que va a trascender, cree que va a seguir, que que esta vida no es el fin, ¿sí? Y vive menos estresada. Gestión de emociones. Por gestión de emociones entendemos la acción que se lleva a cabo para conseguir o resolver una situación a partir de las emociones. Las principales son la tristeza, el enfado, el miedo y la alegría, y hacerse responsable de sus consecuencias. Por eso hablamos de gestionar. Mientras una persona desarrolla más esta habilidad de gestionar y saber cómo manejarse y hacerse responsable, con el tiempo se va desarrollando se va haciendo una mejor persona. Y porque las emociones se guardan también en el cuerpo. No solamente pueden hacer daño a nuestros seres queridos o a las personas que nos rodean, sino también a nuestro propio cuerpo. O sea, el guardar emociones puede generar después problemas que en el futuro pueden desencadenar crisis de algunas enfermedades. Y eso está totalmente comprobado. Y más adelante inclusive vamos a profundizar un poco más sobre este tema. Pero entonces este es uno de los factores, uno de los puntos que forman parte de de nuestro código P360. Lo que son conocimiento y habilidades, pues es la formación académica y personal. Las habilidades, pues la aptitud y destreza obtenida por el ejercicio de una actividad u oficio. Y también aquí el cúmulo de experiencias, ¿no? El que son los viajes, vivencias diferentes al ordinario. Y estas experiencias hacen que uno tenga una cosmovisión más amplia, ¿no? El viajar, el entender otras culturas, el salirse del ordinario hace que nuestra vida sea más llevadera y más placentera. El tener una actitud positiva y perseverancia siempre se agradece, ¿no? El ejercicio de la pasión de hacer lo que nos gusta y ejercer de manera voluntaria y permanente a pesar de los inconvenientes. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Aquí cuando son excesivas. Se comenta que, por ejemplo, un optimismo excesivo puede ser dañino. Se comenta que, por ejemplo, se platica de una anécdota en el viejo oeste donde dos inmigrantes llegan a conquistar el viejo oeste en su búsqueda por el oro. Les dicen o llegan a Estados Unidos y en esta búsqueda frenética se encuentran con que no tienen dinero y buscan alguna manera de poder empezar sus actividades, de poder empezar a sobrevivir, y entonces se encuentran que en el condado al que llegan se ofrece una recompensa de $100 por cada cabellera. Llegar de ingresos, y cuenta la historia que pues dicen, ok, pues por lo pronto es el único camino que tenemos. Compran una casa de campaña, preguntan dónde están los Pieles Rojas y deciden irse a acampar a la montaña. Pasan la noche y apagan las luces, se quedan dormidos y de pronto empiezan a escuchar ruidos y no saben de dónde provienen.
prenden una linterna, bueno, prenden una luz, una antorcha, se asoman por la casa y ven cientos de pieles rojas pintados con típico de guerra, aullando de manera feroz y sus cánticos de guerra. Y la reacción de uno de ellos es: John, John, somos ricos, somos ricos. ¿No? Entonces lo que les quiero decir es que el optimismo desmedido puede llevarnos a situaciones de problemas, ¿no? A situaciones en las que no siempre es bueno el tener un optimismo desmedido. Muy bien, vamos a continuar con... para romper la rutina que llevamos de presentación, porque suele cansar si todo el tiempo la llevamos con láminas. Habilidades sociales son las relaciones personales y la sociabilidad, bueno, pues con personas nuevas, ¿no? Personas que nos puedan aportar. Tratemos de buscar personas que enriquezcan nuestras vidas y deshacernos de personas tóxicas. Todos tenemos personas tóxicas. No cuesta nada quitarlas de nuestro camino. Vamos, fuera, fuera personas tóxicas. ¿No? Y vamos a llegarnos de personas que enriquezcan nuestra vida. El altruismo y la generosidad es la capacidad de dar a los demás, inclusive por encima del beneficio propio. ¿Sí? Y aquí yo los invito a generar pues algunos hábitos de, por ejemplo, de llevar principalmente, por ejemplo, alimentos a la gente que más los necesita. Les comento, hace mucho tiempo fuimos a la Sierra de Puebla, organizamos un grupo decidimos en la Sierra de Puebla y llevar víveres, llevar alimento, llevar ropa, zapatos. No quisimos llevar dinero porque el dinero, primero, no sabemos si la gente, desafortunadamente en ese tipo de comunidades se da mucho el alcoholismo o se da mucho el abuso en las mujeres y entonces pensamos que si se los dábamos pudiera ser utilizado para fines diferentes. Pero lo que les quiero decir es que esa sensación de poder ver la sonrisa de los niños estrenando ropa es mágica, es maravillosa, es una sensación que no te lo puede dar nada más en la vida. Hemos ido a asilos con ancianos y contarles un cuento, hacerles plática, cocinarles, tratarlos con amabilidad, ver sus sonrisas, el darles un pequeño presente. Muchos de ellos ya sus familiares los abandonaron. Es la cosa más maravillosa que puedan encontrarse y es una de las cosas que más pueden enriquecer nuestras vidas. Dicen que para que podamos recibir primero tenemos que dar y yo lo he comprobado, realmente funciona. Muy bien, aquí tenemos un resumen. Generar bienestar. Pues lo dividimos en 7 puntos principales, que son los hábitos saludables, haciendo un recuento, los valores y la espiritualidad, la gestión de emociones, el conocimiento y habilidades, tener una actitud positiva, perseverancia, habilidades sociales y tener esta parte de altruismo y generosidad. Vamos a entrar ahora al otro terreno. Ya pasamos del terreno cualitativo y vamos a pasar al terreno cuantitativo, al terreno material. ¿No? Recuerden que este mundo siempre es ambivalencia, ¿no? El blanco y el negro, el yin y el yang, lo cualitativo y lo cuantitativo. ¿No?
Entonces ahora vamos a pasar a esta parte, porque es imposible, existe mucha gente, muchas creencias, por ejemplo, el budismo, o algunas, o de algunas culturas hindús, o de muchas partes del mundo, en donde la gente se siente vivir en, sentirse bien, sentirse completa, solamente con la parte espiritual, con la parte del cuidado de su cuerpo, su alma, y se dedican a la meditación, al espiritual y a desprenderse de lo material, ¿no? Como si lo material, insisto, fuese negativo, malo, o que, o que sea un motivo para dedicarse al hedonismo, al placer, ¿no? Pero bueno, eso no depende del dinero, porque el dinero, pues es como, insisto, es como un martillo, es como un desarmador, no es, inclusive como un cuchillo, no es que sea malo en sí, sino es el uso que le das. Y lo mismo sucede con nuestro concepto que manejamos de nuestro código P360. Lo mismo sucede en esta relación con la parte de nuestro entorno, principalmente material. Digo, a mí me encanta que con recursos puedo llevar y brindarles a mi familia nuevas experiencias, puedo darles una educación, puedo llevarlas de vacaciones, puedo darles un vestido, casa, sustento de manera digna, ¿no? Entonces, inclusive apegado a esta creencia de despejar, ay, lo contrario de allegarse, bueno, de despojarse de sus bienes materiales para vivir en armonía con él mismo, pues no le gustaría viajar al Tíbet, no le gustaría viajar a la India y conocer nuevas culturas y con sus propios recursos, pues no está peleado, vamos, nosotros pensamos que no está peleado la parte material y nuestra relación con el dinero los bienes materiales, siempre y cuando sean utilizados en pro de ser dignos como personas, como familias, y que nos ayuden a cumplir nuestra misión en este mundo, ¿no? Y vivamos de manera finalmente pues más plena. Primero, los elementos que conforman estos elementos de prosperidad, pues es un entorno digno. Ahorita vamos a hablar de qué nos referimos. Generar una fuente de ingresos constantes, generar liquidez posterior a gastos fijos. Algunos nada más llegan aquí, pero la idea con el código P360 es que todo lo demás que vamos a mencionar lo puedan hacer o lo puedan allegarse como parte de un estilo de vida, ¿no? Ahorro, el hacerse de propiedades pasivas, y no solamente hablamos de inmuebles, ahorita vamos a ver qué otras posibilidades, el generar activos productivos, y el generar inversiones. Mucha gente piensa que inversiones es invertir en la bolsa de valores y eso solamente es la gente que tiene mucho dinero. No es cierto, lo puede hacer cualquiera y ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Por entorno digno entendemos lo más indispensable o lo más fundamental que pudiéramos llegar a tener. Y en este caso nos referimos a casa, vestido y sustento. Casa, entendemos un lugar digno. Vestido, entendemos una vestimenta en buenas condiciones, limpia, siempre limpia. Y sustento. El sustento que nos permita tener un estilo de vida que sea en el cual nos sintamos bien, bien, ¿sí? Que nos sintamos a gusto, ¿sí? Eso es, eso es tener un estilo de vida, una ropa planchada, unos zapatos en buenas condiciones, es decir, generar un entorno que nos permita sentirnos a gusto con nosotros mismos. Y en nuestra casa, no estamos hablando solo de tener una casa, sino de tener un entorno digno, limpio, con mantenimiento, en donde circule la energía, ¿no?
Entonces, a eso nos referimos. Ingresos constantes, pues es la suma de todo aquello que ingresa derivado de fuentes fijas y variables en este momento, ¿no? En la actualidad. Aquí principalmente consideramos aquellas que provienen de nuestro ingreso, a lo mejor en la mayoría de los casos como un salario, como un sueldo, ¿no? En donde sabemos que está llegando de manera permanente. Se habla de que cerca de más del 85%, del 85 al 90% de las personas lo percibe a través de un trabajo, ¿no? Muy pocas lo hacen a través de bienes propios. Liquidez posterior a gastos fijos. Una vez que hacemos el ejercicio de contabilizar lo que estamos gastando para tener un entorno digno, lo que queda se llama líquido, ¿no? Es aquel dinero que me sobró. Y estos definidos son como ingresos posteriores a mantenimiento del estilo de vida y que se puede disponer de ellos de manera constante e inmediata, ¿sí? Es en este momento me sobran 500 pesos. La inteligencia financiera y que nosotros pretendemos inducir a través de esta implantación del código P360 es actuar de manera consciente con este excedente, ¿sí? El que lo tengas en nuestras culturas, retomando el punto que comentamos hace unos momentos, en nuestras culturas el excedente lo utilizamos pues, para las papas, ¿no? Para la coca, para el chocolatito, para los taquitos al pastor. Oye, ya que sobró, pues tráete unas cheves, ¿no? Cuando van unas cervezas, cuando van a la tienda, ¿no? Pues vamos a ver al compadre y pasamos allá la tarde y pues hacemos la carnita asada. No quiere decir que no esté bien hacerlo, porque eso también va tomado de la mano con la convivencia, sino que normalmente en este tipo de reuniones caemos en excesos de gastos que a veces no están considerados, ¿no? El generar entornos de nuestros círculos cercanos, es más fácil decir, por ejemplo, vamos a una carne asada, vamos a ser 6 personas, uno lleva la carne, el otro lleva el postre, un pastel, el otro lleva las bebidas, el otro lleva botana, el otro lleva, no lo sé, es más fácil y se tiene un mejor rendimiento de lo que se lleva que cuando todo el mundo lleva de todo, ¿no? Entonces llega uno con 10 botanas, 10 de todo, y todos llegan con lo mismo y a la hora de la hora sobran de unas, faltan de otras y no hay, pues no hay como un orden, ¿no? Entonces, aquí en este punto de la liquidez, lo que nosotros o lo que intentamos hacer consciente es el qué hacer con ellos. Primero es generarlo y una vez que se tiene, es detenerse, detener pasado y futuro y decir, a ver, tengo esto, ¿qué voy a hacer con esto de manera inteligente? ¿Sí? Ahorro. ¿Qué se entiende por ahorro? El ahorro única y exclusivamente es la acumulación de ingresos para disposición inmediata. Bueno, pueden ser de cualquier cosa, no solamente de ingresos, pero es la acumulación. ¿Sí? Y por acumular, pues como la imagen aquí lo demuestra, todos tenemos la imagen del cochinito, es como guardar el dinero, ¿no? Y tenerlo ahí, pero tenerlo ahí tiene que ser una cuestión de disciplina, pero también de una visualización a futuro. Es decir, un dinero no puede estar ahí guardado todo el tiempo, porque con el paso del tiempo pierde valor, lo que se llama valor en el tiempo. Por eso es importante ahorrar, pero no es bueno dejarlo guardado o acumulado de manera permanente, porque en el futuro su valor pierde su valor. Es decir, cuando pierde su valor decimos
que se puede comprar menos de lo que se podía comprar se puede comprar menos cosas en el futuro que lo que se puede comprar hoy en el presente, porque la inflación puede ser mucho mayor. Eso aunado a cuestiones externas o ajenas, como pueden ser devaluaciones u otro tipo de factores. Entonces, el ahorro es bueno como una plataforma, como un punto de partida, pero la acumulación como tal, pues jamás es recomendable. Aquí, por posesiones pasivas, es también una especie de acumulación, pero de manera diferente. Por posesión puede ser lo que actualmente se tiene, por ejemplo, inmuebles, algún terreno, alguna propiedad, ¿no? Tu casa. Y estamos hablando que son cosas que con el tiempo suben de valor. No estamos hablando del auto, que con el tiempo pierden su valor. Estamos hablando de propiedades pasivas que son igual o mayor con el tiempo. Los signos que tienen ahí abajo, tiene un signo de igual y un signo de mayor que, es que son propiedades pasivas que mantienen su valor, es igual, o se incrementan con el tiempo. ¿Sí? Y aquí, insisto, puede ser obras de arte, divisas, metales, que podrían cumplir esta labor de ser propiedades pasivas. Activos productivos son aquellos que generan ingresos presentes sin necesidad de tu presencia, ¿no? Pueden ser rentas, préstamos a terceros con intereses, puede ser un negocio propio, herencias, modelos de negocios productivos. Es decir, es todo aquello que me genera ingresos sin necesidad de que yo esté ahí presente. Es cuando el dinero trabaja por ti, ¿no? Dicen que la diferencia entre un trabajo y un activo productivo o un activo pasivo es que en uno tú trabajas por él, en el caso del dinero, y esperas la quincena así con ansiedad y quieres que ya llegue porque ya se te acabó. Los activos productivos es al revés, el dinero trabaja para ti. Si tú estás durmiendo, el dinero te está produciendo, ¿sí? Como pueden ser las rentas, como puede ser un negocio en internet, una página web que está trabajando las 24 horas, todos los días de la semana. No lo sé, existen diversos modelos que se consideran activos productivos. Y esta es la mejor forma de darle valor a tu dinero. Aquí cuando hablábamos de ahorro, pues el ahorro, lo ideal es que una vez que se tiene, es buscar alternativas consideradas como activos productivos que van a hacer que pasemos de tener, eh, de tener que trabajar por el dinero a un esquema totalmente diferente, a una percepción. Inversiones, pues es la destinación de recursos a ingresos futuros, ¿no? ¿Cómo pueden ser compra de acciones? Y bueno, aquí tenemos un resumen de los elementos que para nosotros forman parte de lo que es la prosperidad. Y hablamos de un entorno digno, acorde con posibilidades, ingresos constantes, liquidez posterior a gastos fijos, ahorro, propiedades pasivas, activos productivos e inversiones. El código P360 considera un punto de partida, ¿sí? Un punto de partida en donde, como ya mencionamos, hablamos de un entorno familiar, amigos, suerte, geografía, tradiciones, político, social, económico, y esto habla de nuestro pasado y habla de empezar con lo que tenemos, ¿sí? La idea dentro de este contexto, perdón, en la lámina anteriores hablamos de nuestro pasado, sí, efectivamente, eh, de cómo moldearon nuestra persona, y en este contexto hablamos también de nuestro presente, ¿no? De nuestro desarrollo personal, nuestro entorno material, nuestra valoración cualitativa y nuestra valoración cuantitativa, que es todo lo que acabamos de ver. Y es ubicarnos en un presente de cómo nos encontramos en la actualidad. Este es nuestro punto de partida, ¿no? Cuando decimos es lo que hay.
Si estoy enfermo, pues estoy enfermo. Si tengo ahorros, pues empiezo con ahorros. Si no tengo ahorros, pues no tengo ahorros. Si soy apático, pues soy apático. Si soy agradable, pues soy agradable. Si soy sociable, soy sociable. ¿Sí? Pero el punto de ubicarnos en el presente es hacer un alto en el camino. ¿Sí? Es ubicar que aquí estamos. Y este es nuestro punto de partida. Dentro del menú que les voy a mostrar del código P360, está representado en un cuadro. Cuando hablamos del futuro, hablamos de la calidad de vida que queremos tener. Recién iniciamos nuestra plática, hablamos de objetivos, de trabajar con previsión, con la finalidad de tener calidad de vida. ¿Sí? Y esto habla de nuestro futuro. Evidentemente, quedar debajo de la media implica ausencia de metas, improvisación, vidas insatisfechas. Cuando tenemos vidas insatisfechas, pues tenemos vacíos de todo tipo. Por ello requerimos trabajar con nuestro pasado para entender el presente para diseñar nuestro código P360 y nuestro futuro para saber con quién nos vamos a encontrar en nuestra visión futura. Objetivos y finalmente preparamos nuestra visualización que nos va a llevar a esta cita con nosotros mismos en el futuro. Muy bien. Nuestro punto de partida son, una vez que hemos visto que tenemos un entorno de cualitativo y un entorno cuantitativo, es decir, uno donde están los recursos materiales y el otro donde hablamos de cuestiones que no se pueden medir, pero que forman parte de nosotros y que nos producen bienestar. Y hablamos también de un futuro con objetivos o una personalidad con ausencia de metas y que depende de la improvisación. No sé si recuerdan el caso de las casas. Aquí proyectamos eh, cómo queremos poco a poco ir implementando nuestro código P360. Y visualizamos hacia un crecimiento. Por eso la pirámide significa un crecimiento. Recuerdan que hablamos de pasado, presente y futuro. La pirámide representa el futuro, en la que se trabaja a través de objetivos. El estar debajo de la pirámide, del término medio hacia abajo, pues nos abre la posibilidad de tener un vacío existencial y carencia económica. Y eso nos puede llevar a la frustración, depresión o ansiedad. Cuando hablamos de que empezamos a trabajar nuestro código P360, estamos hablando de bienestar y de prosperidad. Bueno, para ello hemos diseñado una escala de valores para poder cuantificar en la medida de lo posible los valores que ya hemos mencionado. Entonces, para nosotros el desarrollo personal, la manera de medirlo es los meses que los meses que tenemos de trascendencia sin interrelacionarnos. Es decir, si yo me muriera ahorita, ¿cuánto tiempo pasaría en que las personas se acordaran de mí? O si yo dejara de estar en sus círculos cercanos, ¿qué tan importante o qué tan trascendente soy para otras personas en función de lo que yo he hecho? ¿No? Eso es como mi desarrollo personal, independientemente de los compromisos conmigo mismo. Y entonces aquí tenemos que tenemos valores de correspondencia positivos y negativos. Los valores positivos, por ejemplo, son los hábitos saludables, de los cuales ya hemos hablado, pero en contraparte tenemos los hábitos enfermizos. Los hábitos saludables, pues es llevar una vida, se entiende, es una vida sana, comer con horarios, una dieta balanceada,
no lo sé, cosas de este tipo que alimenten nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo esté saludable, que con ejercicios de meditación, ejercicio, alimentación, ¿sí? Y hábitos enfermizos, pues es el no dormir, el drogarse, el, el alimentarse con muchos carbohidratos, ¿sí? Tener todo ese tipo de hábitos que a la larga, pues, van deteriorando nuestra salud y nuestro cuerpo. Después están los valores y la espiritualidad, es decir, aquí cómo los vamos desarrollando. ¿Recuerdan todos los valores de los que platicamos? Responsabilidad, honradez, confiabilidad, es decir, todos ellos practicarlos pero de manera consciente, ¿sí? Cuando no los practicamos, tenemos banalidad, ¿no? ¿O por qué? Porque nos vamos vaciando. Gestión de emociones, hablan de una persona que lo sabe manejar, insisto, no controlar, es muy diferente, sabe manejarlos y hacerse responsable de ellos, sabe pedir perdón cuando se ha excedido, sabe llorar cuando es necesario. Tener emociones no son malas, tener miedo no es malo, lo malo es que el miedo se apodere de ti, es diferente. Una cosa es sentir tristeza y otra cosa es estacionarse en la tristeza. Y lo mismo, y esto es lo que sucede con las personas tóxicas. Las personas tóxicas son aquellas que se comen las emociones y viven en ellas y las dominan, ¿no? Y su contraparte, la ignorancia y la ineptitud. Se van dando cuenta cómo, conforme vamos avanzando, vamos viendo los beneficios de desarrollar nuevos hábitos o los hábitos de los cuales hemos venido platicando. Igual, tener una actitud positiva y perseverancia. De lo contrario, estaríamos hablando de pusilanimidad y apatía, ¿no? La pusilanimidad es pues, la ausencia de pasión por hacer las cosas, ¿no? Habilidades sociales y aislamiento. Las personas que tienen un mayor número de relaciones sociales está demostrado que son más felices que aquellas que viven solas. Las que viven solas por algún momento pueden ser felices, pero llega un punto en donde se estacionan, en donde no tienen evolución. ¿Por qué? Porque no tienen puntos de referencia, no tienen nuevas experiencias, no tienen nuevas correspondencias. Y el altruismo, tomado de la mano de la generosidad, que es aquel que te llena por el hecho de dar a los demás, ¿no? Y su contraparte, pues es la tacañería, la envidia, ¿no? Las personas que no están dispuestas a dar un poquito más o a dar por ellas. Digo, a quedarse con las cosas, al ser personas, mucho del perfil que define ese tipo de personas son aquellas que se consideran víctimas, ¿no? Aquellas que piensan que la demás gente les tiene que dar porque sufren, porque no tienen, porque son pobrecitos, porque la vida los ha tratado mal, porque creen que se lo merecen. Y entonces, este sentimiento de los demás tienen que ver por mí, a la larga van deteriorando nuestra sensación de bienestar con nosotros mismos y nos quitan la brújula de lo que nosotros queremos. En el esquema del entorno material, igual, nosotros aquí hacemos una valoración en donde definimos que materialmente una persona es próspera en función de los meses que puede llevar su mismo nivel de vida sin trabajar, ¿no? O sin tener ingresos. Es decir, si yo en este momento, las personas que trabajan o la gente que se ha visto afectada en este momento, por ejemplo, por la pandemia, que es un ejemplo muy claro, la pregunta es, ¿cuánto tiempo pueden mantener su mismo nivel de vida del que llevaban cuando tenían ingresos o cuando estaban en su estado, estacionados en su estado de confort?
¿cuánto tiempo pueden mantener su mismo nivel de vida sin percibir ingresos? Así es como nosotros medimos la prosperidad. Insisto, es diferente a la riqueza. La riqueza es acumulación per se. Para nosotros eso no es algo que genere valor como personas. Para nosotros es la generación de prosperidad, de abundancia, ¿sí? Pero orientada a cumplir nuevas experiencias, a generarse de un mayor entorno digno, a generar trabajo, ¿sí? Esto es a lo que nosotros entendemos por prosperidad. Y aquí lo que te pedimos que te cuestiones es, una vez que te quedas sin ingresos, en este momento, ¿cuánto tiempo puedes vivir si en este momento cortas tus fuentes de ingresos? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿5 meses? ¿9 meses? ¿Un año? ¿2 años? ¿3 años? ¿5 años? Por eso, la reflexión en este punto es, genera hábitos que te produzcan abundancia, prosperidad, porque nunca sabemos qué nos depara el destino, qué nos puede pasar, ¿sí? Por eso, el generar nuevas costumbres, nuevos patrones de comportamiento, puede a futuro generarnos una mejor estabilidad mental y eso a la larga hacernos sentir más plenos, ¿sí? Los valores de correspondencia, como ya lo mencionamos, es un entorno digno o tener en sentido inverso un entorno limitado. ¿Cómo te gustaría ver a tu familia? ¿En un entorno digno? ¿En un entorno donde tengas una casa agradable, limpia, funcional, con mantenimiento? ¿O te gustaría ver a tu familia en un entorno limitado, en donde no hay para educación, donde no les puedes dar vacaciones, donde estás batallando para completar la despensa, donde compras ropa cada año? ¿En serio quieres seguir en ese entorno? No nos hagamos víctimas, ¿eh? Muchas veces el hacernos víctimas, como lo platicamos en las láminas iniciales, el hacernos víctimas fomenta que nos estacionemos en estos estados que mentalmente, que nos ubican en una rutina y que poco a poco forman parte de una costumbre y que esa costumbre poco a poco conforma nuestro entorno. Y la pregunta que te quiero hacer es si estás a gusto en el entorno en el que te encuentras actualmente. Si esto no mueve dentro de ti una célula, un impulso eléctrico en tu cuerpo en donde te dice, güey, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo, tienes que moverte. No puedes vivir con la incertidumbre de esperar un, cada quincena un sueldo que a lo mejor no cumple tus necesidades básicas. Mucha gente no puede pasar a los siguientes puntos. Mucha gente, es más, ni siquiera puede cumplir este punto, el tener un entorno digno. Yo lo he visto. Hay gente que vive con un entorno limitado y que eso lo ha hecho como su estado de confort y lo ha aceptado. ¿Por qué? Porque nos arrastran nuestras creencias de que el que más sufre es el que va al cielo, el que es más pobre va al cielo,
el que mi hermano, el que mi primo, el que mis amigos están igual que yo. Es más, algunos están peor. Y asumimos que si alguien está peor que yo, cuando yo apenas, es más, ni siquiera tengo un entorno digno, cuando veo que alguien que está peor, son justificaciones mentales que me hacen sentir que estoy bien, que me hacen sentir que entré en un escenario de rutina, que entro como el señor que les presenté dando vueltas en la rueda del hámster, en donde la cotidianidad me ha comido, en donde prefiero no pensar, porque pensar, porque además de pobre, si pienso, puedo entrar en depresión por lo que tengo, porque no he hecho nada de mi vida, o puedo entrar en ansiedad por el futuro que es incierto. Y entonces eso dentro me produce un estado mental que me puede llevar a la depresión. Mucha gente aquí se estaciona, mucha gente no piensa, mucha gente no quiere hacer más por sí mismos. Y se refugian en su mente y se refugian en esa sensación, buscan explicaciones vagas para justificar el estado en el que actualmente se encuentra. Basta de considerar que el entorno en el cual nos desenvolvemos actualmente es el entorno que le queremos dar a nuestra familia, a nosotros mismos y a nuestras personas. Dicen que nacer pobre no es una elección, pero morir pobre sí. Y ser pobre no es malo, siempre y cuando se viva de manera digna. Y siempre y cuando lo hayas intentado no una, sino 1000 veces. Mucho cuidado con no caer en un estado de confort, en una zona de confort donde sabemos que no es la adecuada, donde sabemos que a nuestra familia probablemente le estamos dando un entorno con gente tóxica, donde hacemos, donde vivimos en zonas que probablemente para llegar a nuestro centro de trabajo tengamos que invertir a lo mejor hora y media, 2 horas de camino, porque no tenemos la posibilidad de elegir el lugar donde podemos vivir o de buscar nuestras propias fuentes de ingresos. Mucho cuidado con caer en la apatía de no pensar, con caer en apatía simplemente. Mucho cuidado con no pensar, con no cuestionarnos de manera sana y aceptarlo y ser humildes para aceptar el diagnóstico. Que no influya nuestro ego para sentir que a nosotros nadie nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. La humildad también es un valor, pero no hablamos de la humildad de carencia material, hablamos de la humildad en este caso, de la humildad espiritual, de la humildad aquella que me permite asumir que tengo un problema y que puedo enfrentarlo. Es como el de los alcohólicos o de los drogadictos o de las personas que a lo mejor van a ver a un psicólogo. En el momento que dices, sí, efectivamente tengo un problema, en ese momento puedes empezar a crecer. Pero para poder empezar a crecer, tienes primero que aceptar que tienes un problema, que puedes crecer. Mucha gente no pasa de este punto. Es más, ni siquiera llega al punto del entorno digno.
están estacionados en un entorno limitado. Bien, pasemos al siguiente punto. Ingresos constantes. Aquí es el allegarnos y ser conscientes de los ingresos de los cuales podemos disponer. Y hay gente que tiene ingresos insuficientes y a veces no son constantes, a veces son esporádicos. Hay gente que trabaja por oficio, hay muchos albañiles, por ejemplo, plomeros, electricistas, gente sobre todo que tiene oficios, que sus ingresos son variables y esa es toda su fuente de ingresos y pueden tener ingresos una semana, pero 3 no. La pregunta es a bueno, espero que la gente que esté viendo esta plática, espero no se encuentre en esta situación. Con la pandemia mucha gente sí lo está viviendo. Hay consultores que han empezado a cambiar de giro o que han empezado a dejar de percibir los ingresos que tenían antes de la pandemia y han entrado en este escenario. Pero el valor de las personas no está en aceptar ese destino, sino en hacerse dueños de su propio destino. Liquidez posterior a gastos fijos. Aquí hablamos de que ya hemos cubierto nuestro entorno digno y tenemos ingresos constantes. Eso nos permite manejar excedentes. Y ya empezamos a entrar a un escenario en donde empezamos a poder sentirnos más plenos. Ahorro. Una vez que tenemos liquidez, podemos ahorrar. Y el ahorro es la base para los siguientes pasos. Algunas personas ya tienen propiedades pasivas, pero otras no. La idea es que en tu mente te fijes objetivos para poder en un futuro, en caso de que tengas liquidez y ahorro, de poderte hacer de una propiedad pasiva. O, en su caso, de allegarte de activos productivos. Ya platicamos lo que son los activos productivos y principalmente tienen que ver con hacer que el dinero trabaje para ti y no tú trabajar para obtenerlo. Y por último, inversiones. Lo contrario a inversiones son deudas pasivas, que tu dinero cada vez vale menos y tus compromisos son mayores. Bien, tenemos entonces ambos escenarios. Del lado izquierdo tenemos los valores del desarrollo personal y del lado derecho el entorno material, que en conjunto nos producen bienestar y prosperidad. Esto a futuro nos produce plenitud, nos da calidad de vida, porque trabajamos con objetivos. Esto nos da paz interior, nos da abundancia y nos genera un estado ideal. Yo no sé ustedes, pero yo quiero estar ahí. En sentido inverso, cuando apenas pasamos de la media, vivimos en estrés, vivimos con miedo, vivimos con escasez, vivimos vacíos, con carencias, con ausencia de metas, nos la pasamos improvisando, una vida insatisfecha que muy probablemente nos lleva a estados de frustración, depresión y ansiedad. Sin mencionar el deterioro a nuestro cuerpo, como pueden ser las enfermedades. Aquí la pregunta que te vuelvo a hacer es: ¿tú dónde quieres estar? Quiero que hagas conciencia que generar nuevos hábitos solamente te pueden llevar a ser una mejor persona, una persona más plena. Y todo es solo hacer conciencia de aquellas cosas que me van a llevar
a generar ese estado de plenitud y modificar ciertos hábitos. ¿Para qué? Para que tengamos una dinámica en donde nuestro entorno generemos nuestro propio, en donde podamos decidir qué entorno familiar queremos, con qué amigos nos rodeamos, inclusive jugar con la suerte, buscarla, no esperar a que llegue. ¿Sí? Dicen que los ricos se concentran en las oportunidades, no en el dinero. Los pobres se concentran en el dinero y no en las oportunidades. Aquí, en este escenario, nosotros podemos definir nuestra geografía. Si queremos irnos a vivir a un destino de playa o tener una casa de playa, la podemos tener. Y si no, pues irnos de vacaciones. O buscar una mejor zona donde vivir. Probablemente viva en la periferia de la ciudad, fuera de mi trabajo. O viva 2 horas, o al revés, que esté en el centro y requiere irme a la periferia donde está mi fuente de ingresos. Cuando generas los recursos suficientes, puedes decidir geográficamente dónde te estableces. Igual puedes modificar tus tradiciones, tu cultura, inclusive tu religión o creencia la puedes cuestionar, pero a favor de crear mejores personas. Tu entorno social, político y económico, en algunos puedes influir, en otros no, pero sí tienes más posibilidades. Una vez que entras o que puedes entrar en esta dinámica de vivir con un estilo de vida. Y aquí para eso también desarrollamos un mapa mental. En este mapa mental hay gente que puede sentirse bien y la parte material o su entorno ser carente. Aquí hablábamos, por ejemplo, de los budistas, donde ellos por dentro se sienten bien, tienen una sensación de bienestar, pero tienen y pueden despojarse de todo lo material. Y hay gente que es feliz así, hay gente que está bien y se siente feliz así. No es cuestionable, así les gusta, está bien. En nuestra filosofía, a nuestro estilo de vida propuesto en Código P360, este no es nuestro escenario ideal, por todas las razones ya comentadas. Hay gente que es próspera, pero es vacía. Y aquí podemos identificar políticos, narcotraficantes, secuestradores, ¿no? Es gente que tiene mucho dinero, pero que por dentro están vacíos. Por eso los contrastes de los cuales hemos venido hablando. El peor de los escenarios, cuando tienes carencias económicas, materiales, de entorno, pero además de todo tienes un vacío existencial. Cuando eres una persona que inclusive, derivado de todas estas carencias, como persona te vas despojando de los pocos valores que te quedan. ¿Por qué? Porque te alejas, porque empiezas a sentir apatía, porque no te quieres relacionar para que no te juzguen porque eres pobre, porque no tienes recursos, porque no tienes experiencias. Y poco a poco, esta gente se va deteriorando conforme va pasando el tiempo. No en todos los casos, pero sí una gran mayoría de estas personas se vuelven a ser personas tóxicas. Este es el terreno, el cuadro 2B, de las personas más tóxicas, de las personas de las cuales te debes alejar. De esas personas que se identificas, aléjate. Y finalmente tenemos el escenario ideal, el escenario donde podemos tener un bienestar y podemos tener un escenario o un entorno próspero. Ese es el escenario que nos interesa. Y no estamos hablando de riqueza, estamos hablando de crear un escenario que se adapte a un estilo de vida que a ti te gusta, que cumple con tus expectativas. Y evidentemente los matices de ubicación. Queremos a una persona bien vestida,
pulcra, pero que además esté bien consigo misma. Bien, vamos a hacer una pausa. Ya se nos está terminando el tiempo. Pero en esta pausa lo que les quiero pedir son 4 cosas. Una, por favor, esto tiene un costo. Esta plática que les estoy dando tiene un costo. Una, necesito por favor se den de alta en la base de datos de Plenitud 360 y en los grupos de WhatsApp que estamos abriendo para enviarles materiales que les van a ayudar a cumplir sus propias metas, ¿sí? Para poder implementar el código P360 en sus vidas. Esto lo pueden hacer a través de nuestra página web o mandando un correo. Al final les voy a dar los datos. Pero sí es importante, por favor, que participen con nosotros. Por favor, si este evento ha sido de su agrado, compártanlo en su muro de Facebook, compártanlo con sus amistades de WhatsApp, compártanlo en sus pláticas con sus amigos. Los vamos a estar dando todos los sábados a las 10 de la mañana. Cada vez los vamos a mejorar, vamos a implementar nuevas plataformas que sean más dinámicas. Esta, la verdad, está muy pobrecita en el sentido de recursos, es decir, a mí me gusta, quiero estar en pantalla y poder pasar las láminas y poder interactuar con ustedes. Pero bueno, en este momento es lo que hay y es lo que tengo y es con lo que puedo empezar. Pero para mí es importante que si a ustedes les ha gustado lo que hemos visto, lo compartan. Si sienten que a alguien le haga falta esta plática, compartan. Me gustaría, los que puedan, me hicieran el favor de mandarles, que me manden un testimonial de lo que se llevan de esta plática. Sí, es decir, oye, tu plática me hizo reflexionar, tu plática... Es más, las negativas también porque me ayudan a mejorar. Oye, tu plática no me gustó, fue muy aburrida, tu plática no me gustó, conceptualmente la siento débil, o al revés, la forma en cómo lo estás manejando me agradó y creo que puede ayudar a más personas. Me gustaría formar parte de esta comunidad, porque estamos conformando una comunidad, porque insisto, el código P360 es un estilo de vida y para poderlo hacer funcionar necesita de personas. Me gustaría que te integraras a nuestra comunidad. Y número 4, si se puede, este evento es gratuito, pero si tienes la posibilidad de hacer alguna donación, te lo agradecería para poder precisamente mantener los costos operativos. Hacer campañas en Facebook cuesta, hacer a llegarse de una plataforma tecnológica que me permita poder estar con ustedes y no solamente a través de láminas de PowerPoint cuesta. Hacer obras de caridad cuesta, porque nosotros también las hacemos. Es decir, y también, y tengo que decirlo, también tengo una familia a la cual tengo que dar de comer y que por motivos de trabajo y por lo que comenté en un principio, mi trabajo se vio seriamente afectado. Entonces, también requiero de allegarme de ingresos, pero cualquier aportación es bienvenida, 50 pesos, 100 pesos, 500 pesos, 2,000 pesos, lo que gustes, siempre es bienvenido. Bueno, vamos a seguir con la plática. Vamos a hablar de lo que son los principios de codificación. Nuestro cerebro puede crear música. A ver, vamos a parar un momentito. Muy bien.
Los principios de codificación funcionan de la siguiente forma. Primero generamos, por ejemplo, para cómo funciona un código. Primero creamos música a nivel mental, después lo codificamos en un pentagrama, lo decodificamos a través de un decodificador y generamos nuestra propia, nuestra propia música, nuestra propia armonía. Dicen que solo hay 3 colores, 10 dígitos, 7 notas musicales y 2 instrumentos en los códigos binarios que rigen el lenguaje de la programación computacional. Lo importante es lo que hacemos con ellos. Se habla de que somos energía. Yo me cuestiono si somos energía. Lo que pensamos es que somos energía codificada. Y codificada es que la energía transporta estos códigos que nos hacen ser como somos. Esta lámina me la voy a brincar, pero más o menos habla de lo que es el cuerpo humano. El cuerpo humano, bueno, lo voy a leer, es rápida. Solamente quiero que hagan conciencia de lo que el cuerpo humano nos ofrece. La inteligencia que radica en tu cuerpo hace que tu corazón lata más de 101,000 veces al día para bombear más de 7.5 litros por minuto, recorriendo más de 96,000 kilómetros cada 24 horas. Al acabar de leer esta frase, tu cuerpo habrá creado 25 billones de células y cada una de los 70 billones de células de tu cuerpo realiza de algún modo de 100,000 a 6 billones de funciones por segundo. Hoy inhalarás 2 millones de litros de oxígeno y cada vez que lo inhales se distribuye a cada célula. Contiene unos 100,000 millones de neuronas y una cantidad mucho mayor de sinapsis, es decir, entre 5,000 y 200,000 conexiones por neurona, que permiten la comunicación entre ellas. Los principios de codificación responden a una mente que responde ante su entorno. Un ambiente positivo produce relajación, seguridad, gratitud, amor, ejercicio, entre otros, y esto se distribuye a través del sistema nervioso parasimpático. Cuando se tiene estrés, angustia, miedo, depresión, ansiedad, perdón, se habla de un sistema nervioso simpático. Al tener un ambiente positivo, se genera la dopamina, la serotonina, la endorfina, la oxitocina, la vasopresina y la hormona del crecimiento. Estas a su vez producen una sensación de bienestar. En sentido inverso, cuando la actitud es negativa, se generan sustancias negativas que son cortisol, epinefrina, citoquinas e histamina. Esto a su vez produce que el cuerpo se debilite y las células se enferman y mueran. Nuevamente la pregunta, ¿qué entorno es el que tú quieres? Les comenté al principio de esta plática que estoy en terapias de quimio. Esta que les presento aquí es la sala del siglo XXI. Me gustaría que vieran la actitud de la gente. Es gente, casi todos con la cabeza agachada, gente en actitud depresiva, gente en actitud, gente en una actitud que es muy poco probable que puedan superar el problema por el que están pasando. Aquí estoy yo, pasando por mi proceso, y que déjenme decirles que he pasado por una actitud muy diferente a la que se pensaría de una persona que ha padecido cáncer. Lo que les quiero decir es que la actitud, la codificación, todo lo que comenté en la lámina anterior, la producción de serotonina, de oxitocina, de dopamina y de endorfina,
generan una actitud positiva para enfrentar los males que nos aquejan. Los principios de la codificación es crear una sensación de paz interior a nivel mental que se codifica, por ejemplo, cuando buscas paz. La decodificación lo podemos entender como la meditación, por ejemplo, en el caso específico del que hablamos, y eso nos da una sensación de paz interior. Esto es a lo que se le llama decodificación cuántica. Lo que buscamos es que los elementos de plenitud de todos los que hemos venido hablando se depositen como códigos, se comuniquen entre ellos y se depositen en tu persona. Una vez depositados en ellos, enfrentar los claroscuros con una visión diferente. Y bien, pues hasta aquí llegamos. En los siguientes talleres hablaremos de cómo, en las siguientes pláticas hablaremos de cómo implementar el código P360 a través de una rutina, a través de esquemas en los que día a día nos fijamos objetivos y fijamos una metodología. Este código P360. Muchas gracias. Déjenme salir de aquí. Pues les agradezco el que me hayan acompañado en esta plática y les deseo que tengan un excelente sábado. Si les gustó, por favor, coméntenlo con las personas a las cuales les pueda servir y seguimos en contacto. Y gracias nuevamente por su compañía. Que tengan un buen sábado y espero que les haya gustado y les haya hecho reflexionar